Bueno, buenas noches, buena semana para todos. Hoy ya es 26 del mes de Sivan, Yom Hamishi, 5783, 15 ya de mes de junio, día jueves 2020. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase sobre el Mesilat Yetzarim. Seguimos en nuestra clase de Musar y hoy vamos a mirar, confiando en Dios, terminemos el capítulo 19, solidaridad por el pueblo de Israel. Estamos hablando de un hombre piadoso, siempre está o se ocupa de la gloria y el honor de Hakadosh Baruj Hu. Y su nombre devoto a este nivel, aparte del servicio a Dios, que realiza mediante el cumplimiento físico de los preceptos, con esta intención ciertamente también debe afligirse o sentir, literalmente por el exilio y la destrucción del templo de Jerusalén, ya que en cierto sentido eso provoca una disminución de la gloria y el honor de Dios o de Hakadosh Baruj Hu, el creador en el mundo. Notemos que todas las diferentes creencias tienen su lugar de peregrinaje. El único pueblo que no tiene su lugar de centro de vida espiritual es Israel, que es el Sagrado Templo. Está nuestra sinagoga, ¿no? Donde vamos, dimos la comunidad, pero no hay templo que fue destruido hace ya unos cuantos siglos. Ok. Por lo tanto, la causa del exilio, o sea, de que nuestro pueblo esté esparcido por todo el mundo, y la ausencia del templo, que era el lugar destinado para la manifestación clara de la presencia divina, la Shekinah, en la actualidad, la percepción de que la humanidad tiene de la realidad del Creador para el mundo es opaca y reducida. Si las naciones comprendiesen lo que producía el sagrado templo en el mundo, todas las naciones se ocuparían en que Israel construya su sagrado, construyamos su sagrado. Como no se comprende lo que significaba el sagrado templo y la bendición que traía, el shefa que traía para todo el mundo, para todo el mundo. Por lo tanto, también debe anhelar la redención, la Geulah. La Geulah es la redención de todo el pueblo de Israel. Cuando venga el Moshiach, la Geulah final, ya que gracias a ella será realzada la gloria del Creador. A eso se refirió el Midrash, el Tanab, el Yahu, que se citó antes, cuando dice que el sabio devoto anhela y se preocupa por el honor de Jerusalén y el templo. ¿Por qué? Porque Jerusalén siempre es y será el centro espiritual de todo el mundo. Por eso muchas culturas se han peleado por obtener Jerusalén hasta la fecha. Asimismo, también rezará constantemente por la redención del pueblo de Israel y la restauración del honor del cielo a su gloria ahorita. Cuando venga el Moshiach, dicen sus sabios, el conocimiento de Dios será maravilloso cuando aparezca el Moshiach y revele la gloria del Sagrado del Hu. Habrá paz en el mundo, el templo sagrado será reconstruido y la bendición que vendrá sobre todas las naciones será impresionante. Todo lo que los gobiernos o la gente busca y anhela está concretado en estas acciones. Por eso a todo el mundo le compete, no solo a nuestro pueblo, sino a todo el mundo le compete y le conviene que el Sagrado Templo sea reconstruido. Ahora, uno podría preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Y qué importancia tengo para rezar para que se acabe el exilio? Y por Jerusalén, hay una promesa, rezar por la paz de Jerusalén, sean prosperados de hambre. Pero una persona podría decirse, pero yo quién soy para rezar y para obtener semejante que se me escuche o podría pensar de esa manera. ¿Acaso debido a mi oración serán reunidos los exiliados y brotará la salvación? Una persona puede preguntarse eso. La respuesta está a la mano, como se enseñó. Por esta razón el hombre fue creado como un solo individuo.
para que cada hombre pueda decir, para mí fue creado el mundo. Por lo tanto, como para mí fue creado el mundo, tengo la responsabilidad de cuidarlo. Y tengo la responsabilidad también de rezar por el bienestar, no solo del mundo, sino primero de Jerusalén, que es el centro del mundo. El centro espiritual del mundo es Jerusalén. Y el centro de Jerusalén es el Sagrado Templo. Es el lugar más sagrado del mundo. Así está estipulado en Tratado de Sanedrín 37a. Uno tiene que pensar, el mundo fue creado por uno. O sea que tengo una responsabilidad personal, no solo de cuidar el mundo, de preservarlo, sino también de poder mantener la Shekhinah en este mundo. O sea, la presencia de Dios. Además, constituye un motivo de satisfacción al Creador, que sus hijos pidan y recen por ello. E incluso si su petición no es concedida porque todavía no ha llegado el momento idóneo y por cualquier otra razón, aún así, ellos estarán cumpliendo con la parte que le corresponde, esa responsabilidad individual en el mundo. Y el Creador se alegrará por eso. O sea, rezar por la restauración y la gloria divina en el mundo. Y fue a causa, y fue a causa de que esta intención faltaba, que el profeta se quejó. Dios vio que no había ningún hombre recto y se sorprendió de que nadie intercediera ante él. O sea, por el bienestar del pueblo de Israel, de Jerusalén y del mundo. Y vio que no había ningún hombre, dice Yeshayahu 59:16. Y también dice, miré y no había nadie que ayudara. Me sorprendí de que no hubiera alguien que apoyara. 65 de Yeshayahu, Isaías. Y también se declara, es Sión. No hay nadie que procure su bien. O sea, que rece por Sión, por Jerusalén, por Israel. Yirmeyahu 30:17. Sobre el verso, el Pusik, los sabios explicaron, eso implica que Sion, o sea, Jerusalén, la tierra de Israel, necesita que alguien procure su bien, o sea, que deseemos por su bien, anhelemos por su bien, rezar por la paz de Jerusalén. En el Talmud, en Sukkah 41a, trae el Ranjal, puesto que el Pus y el versículo que dice que nadie procura su bien es una queja. Eso implica que si se debería hacer algo por Sion, Jerusalén, es decir, con la restauración del templo y las condiciones espirituales especiales que antiguamente existían en la tierra de Israel. De lo anterior se infiere que tenemos la obligación de hacer algo al respecto y no podemos pretender exentarnos de la obligación, porque nos falta la fuerza respecto de eso. Se ha enseñado, no te corresponde a ti concluir la labor, pero tampoco estás libre de abstenerse de ella. Dice Pirkei Avot 2:16. Pero yo soy muy pequeño para hacer algo, hermano, tal vez ni me alcance la vida para terminarlo. Dice nuestro sabio en Pirkei Avot, no te corresponde a ti terminarlo. Haced hasta donde podáis hacerlo. El profeta también dice, de los hijos que ella, o sea, que de Sion parió. ¿Qué significa los hijos que parió? Todo el pueblo yehudí, pero también aquellos que se benefician espiritualmente de Israel. Todos aquellos que, traduzcamos, digámoslo de esa manera, ninguno la guía y tampoco de los hijos que ella crió hay alguno que la sostenga. Está hablando en forma metafórica, dando a entender que nadie se ocupa de rezar por Jerusalén.
Dice Yesayahú 51:18. Ahí el profeta se queja de que ningún hijo de Sión se preocupa lo suficiente por restaurar la gloria espiritual de Jerusalén y el pueblo de Israel en la tierra santa. No hay nadie que actúe como guía o soporte de ese proyecto. Ahora bien, Rajal no precisa, aquí el Rajal, nuestro sabio que estamos estudiando en el Salir, de él, no precisa en qué podría consistir contribuir a la consecución de ese proyecto, aparte de rezar intensamente porque se materialice. Parece compartir opinión de que por lo menos lo esencial de la parte que le corresponde a cada yehudí y a cada persona temerosa de Dios en el proyecto de restauración de la gloria divina consiste en por lo menos rezar sinceramente para que eso ocurra. O sea que por lo menos rezar por la paz de Jerusalén, rezar por la restauración del pueblo de Israel, por la gloria de Hakadosh Baruj Hu en el sagrado templo. El día que esté el templo construido levantado, el mundo tendrá bendición como nunca se lo imaginó. Y todas las naciones dirán, esto era lo que faltaba. Esto es lo que traía realmente la paz en el mundo y la restauración de todas las cosas. La bendición se verá en todos los niveles. No habrá tal momento en el mundo como ese. Dicen nuestros sabios que cuando estaba el sagrado templo restaurado, todas las naciones recibían bendición. Las mujeres en Israel, ninguna abortaba. No habían problemas en el mundo, no habían catástrofes en el mundo como las hay hoy, terremotos o cosas así, porque el sagrado templo tenía un mérito tan grande, porque la Shejina de Hakadosh Baruj Hu bendecía el mundo a través del sagrado templo de Jerusalén. Imagínate que un gobernante escuche esto. Entonces, el proyecto es el También dice, todo ser de carne es pasto y toda su bondad es como el brote del campo. Así lo trae el profeta Yesayahú 46. Ahora, ese versículo parece referirse a las naciones no judías, queriendo decir que son pasajeros como el pasto, porque no han desarrollado sus capacidades espirituales. Son seres de carne, y además incluso el bien que hacen no es real porque solo lo hacen por ellos mismos. El verdadero bien está en servir a Hakadosh Baruj Hu. Una persona puede hacer mucho bien, pero si no trae la intención de elevar la gloria de Hakadosh Baruj Hu, ese bien es falso. Y solo lo hace por ego, por orgullo, por aquella gente que da a los pobres, solo para que lo miren, para que le tomen una fotico, o para que le descuenten los impuestos. Pero no porque realmente lo haga con una conciencia. Dicen nuestros sabios, mucha gente se pierde de muchos honores, muchas bendiciones, perdón, no. Por ejemplo, pagar a un empleado, eso es una misma. Pagar a un empleado, un mandamiento. Pues la gente lo hace, no, es porque realmente yo soy tan bueno que yo le pago a la gente. Y no lo hace porque Dios es un mandato de Dios pagarle al empleado, no robarlo. Entonces está perdiendo la bendición y porque lo está haciendo sin conciencia divina. Ahora, al respecto, los sabios explicaron que toda la bondad que hacen es para ellos mismos, para el bienestar y disfrute de sus propias personas, sin preocuparse por procurar la exaltación de la gloria y la redención de Israel. Pues no es posible que la gloria divina se incremente en el mundo a menos que sea por medio de la redención de Israel y el engrandecimiento de su honor, ya que aquello realmente depende de esto. Ahora, la razón de que dependa de esto, la razón del ser del Hasid, de una persona piadosa, y su meta en la vida es incrementar la gloria divina, como dijimos en clases anteriores. La percepción de la santidad del Creador en el mundo. Pero ese propósito cósmico solo se puede lograr mediante el incremento de la gloria del pueblo de Israel.
porque está escrito y está claro que al pueblo de Israel se nos entregó la Sagrada Torá. ¿Por qué en muchos tiempos atrás no había ese despertar espiritual como lo hay hoy? Porque habían persecuciones al pueblo de Israel. Y mientras el pueblo de Israel, que era el portador y que es el portador del mensaje divino y de la carta de Hakadosh Baruj Hu para las naciones, no pueda hablarla, no pueda repartirla, entonces la gloria de Dios está oculta en el mundo. Y por lo tanto la gente vive en oscuridad. Y si las naciones viven en oscuridad, hay guerras, peleas, hambrunas, catástrofes, porque la ignorancia rige a las personas. Por eso dice Ranjal, la gloria del pueblo de Israel tiene que estar antecedida a ese evento, porque de esa manera entonces la gloria de Hakadosh Baruj Hu se expande y la luz de la Torah, de la revelación divina, entonces vendrá a las naciones. Por eso hoy en día hay una mayor influencia y las personas quieren buscar a Hakadosh Baruj Hu, porque hoy el pueblo de Israel está más libre para hablar de la encomienda que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado. Como afirmó el Ranjal de bendita memoria antes, al citar el Midrash Taná de Beriyah, que se lamenta durante toda su vida por el honor de Hakadosh Baruj y por el honor del pueblo de Israel. Sí lo trae el Taná de Beriyah. De todo esto aprendemos que hay dos aspectos implicados en este tema. Uno es la intención, o sea, la kavaná, la intención, y que se debe tener al realizar cualquier precepto y cualquier buen acto. En general, el servicio a Dios, la cual debe ser que ese servicio contribuya a exaltar la gloria y el honor divino. Cuando un hombre es moral, no debe decir porque él es muy fuerte, sino porque ese es así le agrada a Hakadosh Baruj Hu, que seamos hombres de verdad, que una mujer se vista bien y que sea moral. No es que porque es demasiado educado, intelectual, es porque eso es lo que Hakadosh Baruj Hu quiere para una mujer. Hacer el bien es porque es una mitzvah, porque así lo ordenó el Rey de Reyes, el Señor y amo del mundo. Esa es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, cuando hacemos con conciencia divina las cosas, entonces traemos glorias, ¿no? Y Hakadosh Baruj Hu se glorifica. Todo lo que tenemos que hacer siempre debe ser con conciencia divina. Esa es la cabana de intención. Así que, ¿cuántos mandamientos hacemos en el día? Muchos. Cuando hacemos el bien, cuando no robamos, cuando no humillamos, cuando no hablamos mal de la gente, estamos cumpliendo mandamientos. Recuerdo en la época de la pandemia, un post que vi por ahí que decía, qué bonito es saber que estando acostado en mi casa o dentro de mi casa, estoy cumpliendo la ley. Esto se logra mediante el hecho de que sus criaturas complacen su voluntad, que toda la creación fue hecha para servir al Creador. Y no hay bien en el mundo que no venga del Creador. El otro aspecto es preocuparse y suplicar a Dios para que esa exaltación se haga en forma plena mediante la elevación de la gloria de Israel y de su bienestar. Hay, sin embargo, una segunda motivación esencial en la intención de los devotos. El bienestar de la generación. A toda persona piadosa, a toda persona devota, le corresponde tener la intención de que sus actos contribuyan al bienestar de toda la generación, con el fin de brindarles mérito y protegerlos espiritualmente del castigo divino. Pues está escrito que Dios no castigó la tierra donde estaba Job por su mérito, porque era gente malvada. Cuando un castigo o una situación difícil viene sobre una ciudad, es porque no había gente con méritos espiritualmente bien,
piadosos, gente recta, temerosa de Dios, y por lo tanto esa ciudad o ese lugar mereció la destrucción o mereció ciertos castigos. Halbe Jalila, Halbe Shur, Dios nos guarde. ¿Qué más dicen los sabios? Si una familia recibe situaciones difíciles y por uno o muchos se ven involucrados en esa situación de la familia, o si una persona estaba en peligro que le pasara algo y la familia no merece sufrir, entonces no se lo la cuiden, la protejan para que no pase. Nada se mueve sin la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Por eso, cuando hacemos la voluntad de Dios, somos más espirituales, comprendemos que somos un alma, que tenemos un cuerpo y que tenemos que poseer ese cuerpo, controlarlo. Estamos trayendo mucha shefa, mucha bendición, no solo a mi vida personal, a mi familia, al mundo, a mi comunidad. Nomás notemos una sección de la ciudad, una localidad donde hay mucha gente no buena, gente que hace el mal, que roba, atraca, viola, hombres golpean a sus mujeres, las tratan mal, golpean a sus hijos, maldicen, son idólatras inmorales. Hay un lugar así, no puede ser un lugar tranquilo, no puede ser un lugar de prosperidad. Es un lugar donde hay mucha contienda, donde solo caminar por ese lugar se siente un ambiente horrible, un ambiente de temor, de miedo, de inseguridad. Donde hay gente buena, gente temerosa de Dios, que se ha refinado en su conducta, en sus cualidades, que ha educado. Educación es hallar gracia delante de Dios, que nuestro comportamiento sea tan bueno, que sea bueno, porque eso agrada al Creador. Es el comportamiento que agrada al Creador. Eso se llama Hinut, educación, hallar gracia delante de Dios. Me comporto de tal manera que hallo gracia a Dios porque obedezco su voluntad. Entonces, cuando practicamos de esta manera un buen comportamiento, hay jese, bondad entre personas. Los hombres aman a sus esposas, las respetan. Las mujeres respetan a sus esposos, a sus hijos. No hay ladrones, no se roban. De esa manera, entonces, hay bendición en ese lugar. No se humilla a las personas. Es bondadoso, caritativo. Se tiene en cuenta a todos para en la vida. Ese lugar tiene que solo tener bendición. Esta es la idea expresada por el versículo del Pusik que dice, digan al justo que él es bueno. Ellos se alimentan del fruto de los actos de él. Escuchemos esto, digan al justo que él es bueno, porque ellos se alimentan de sus actos. De ahí la importancia que en una ciudad, dice el tratado de Megilá, si en una ciudad no hay gente que estudie Torah, si en una ciudad no hay gente que haga el bien, esa no es una ciudad importante. Bienaventurados aquellos que nos ha correspondido y tenemos parte en la Sagrada Torah y bienaventurados aquellos que la sostienen también. Por eso dicen los sabios que cuando el Rasha, el malvado, se va de este mundo, la tierra descansa, pero cuando el justo se va de este mundo, el mundo llora. Eso dice Yeshayahu 3:10. Digan al justo que él es bueno, porque ustedes se alimentan de los frutos de él. Lo cual significa que toda su generación se alimenta espiritualmente de los frutos que él produce, frutos espirituales. En el mismo sentido sobre el versículo, si en ella hay árbol, eso está en Bamidbar 13:20, Números 13:20. El contexto completo es, observen la tierra, qué tal es, y el pueblo que habita en ella, cuando Moshe Rabbeinu envía a los espías perdón la redundancia, a espiar la tierra, les preguntan, miren ahí, observen la tierra, qué tal es, el pueblo que habita en ella, si es fértil o magra, si hay en ella árbol o no. Cuando Moshe Rabbeinu envió espías para explorar la tierra de Canaán, les pidió que indagaran con precisión las condiciones que imperaban allá. Como parte de eso, les pidió que observaran si había árbol,
ahí. Los sabios dijeron, ¿qué significa que debían indagar si había en ella algún hombre que fuera capaz de proteger a sus contemporáneos, como el árbol? Aquí Moshe Rabbeinu está hablando de forma metafórica. Miren si hay un árbol allá. O sea, hay hombres plantados con méritos, porque si hay hombres con méritos, será difícil entrar a poseer, como Job en su generación. Por eso dicen los sabios que mientras Job existió, no podían entrar a poseer la tierra, porque el mérito de ellos los contenía, los protegían. Cuando una persona ayuda a un anciano a pasar la calle, respeta a un anciano, cuando los jóvenes respetan a los ancianos, cuando alguien comparte un pan al hambriento, da una sonrisa, cuando se respeta a la mujer, cuando se respetan a los niños, cuando no hay robo, todo ello son méritos. Cuando se le produce alegría al que está triste, cuando los seres humanos vivimos como seres humanos, que no como salvajes. Una mujer le dice a Rab que el hombre le pegaba. Rab le dice, bueno, tenés que vivir con un ser humano, no con una víbora. No es de seres humanos comportarse de esa manera. Cuando vivimos de esa manera, entonces hay mérito para que el mal nunca venga, para que haya prosperidad. Mucha gente piensa que prospera porque ellos son merecedores de prosperar. Y resulta que si hay gente que en esa ciudad prospera y aún no se acuerdan de Dios, es porque están chupando de la bendición espiritual que hay gente temerosa de Dios que está trayendo a esa ciudad. Por eso Moshe Rabbeinu les dijo, miren si hay árbol ahí. Entonces te das cuenta de que el Creador desea que los Hasidim, gente piadosa del pueblo de Israel y personas que temen a Hakadosh Baruj Hu, aquellos noágidas también que son temerosos de Dios. Job era noágido. Proporcionen mérito y expiación espiritual. Cuando una mujer se viste con simiu en su casa, protege su casa, protege sus hijos, su esposo, aunque el esposo sea medio no tan inteligente. Pero el mérito de la mujer protege al esposo. Una mujer en Israel, un testimonio que yo le escuché, verdadero. Y la mujer escuchó una enseñanza así y ella decidió vestirse bien. Le dijo a cada Baruj, me he visto para ti como debe ser. Por favor, te pido, protege mi familia, protege esto. Cuando ella estaba rezando, el momento en que ella estaba rezando, su esposo estaba en la ciudad, iba para la casa y de repente se acordó de comprar algo. En el mismo momento. Entonces el hombre para en el auto y dice, me acordé de esto. Lo compro después. No, va a comprarlo de una vez. Y el que se baja, entra a la tienda, ¡pum! Un ataque de los terroristas, un proyectil cayó sobre su coche y no quedó absolutamente nada en su coche. En el mismo momento en que la mujer estaba diciendo a Dios, recibo este mandamiento y lo hago por amor a ti, protege mi familia. Dicen los sabios, si las mujeres comprendieran que cuando se tapan, se le abren las puertas de Shammai, pero cuando se abren, se destapan el cuerpo, se les cierra el cielo y se les cierra la mente también. Igual nosotros los hombres, ¿eh? Por lo tanto, cuando hay personas meritorias, traen mérito y expiación espiritual a todos los demás niveles espirituales que hay entre los judíos y las personas de la comunidad de esa localidad. Es por eso que los sabios dijeron respecto del lulav, una de las 4 especies que usamos en la fiesta de Sucos.
que vengan estos y hagan expiación por aquellos. Se cuenta de un gobernante que una vez comprendió este principio y fue y clavó una espada reunió a todos los judíos en el pueblo, en la ciudad, y clavó una espada en una puerta de un edificio que va al parque. Y dice, todos vosotros tenéis que estudiar todo y hacer lo correcto, porque el que no lo haga, esta espada pasará a su cuello. Porque comprendí que la bendición del mundo viene por hacer la Torá y por traer espiritualidad. Así lo trae el Midrash Vaikra Rabá 30:12. Ahí el Midrash dice que las 4 especies del lulav, el etrog, hadaz, arabá, la toira prescribe que deben ser tomadas en Sukkot, deben ser atadas, bueno, y trae bendición al mundo cuando se cumple esta misma y todos los mandamientos que hay en la Torá. Pues el Creador no desea la destrucción de los malvados, por ello, sobre todos los piadosos, recae la mitzvah, la obligación, el mandamiento de esforzarse por brindarles mérito y hacer expiación por ello. Todas las personas piadosas en una ciudad aguardan para que la gente, Dios tenga más misericordia sobre esa ciudad, la gente se arrepienta. Entonces se puede encontrar el camino para avanzar y prosperar y progresar en la vida. Esto lo debe hacer con su intención al realizar su servicio a Dios. Además, cuando hay gente piadosa en una nación, en una ciudad, la ciencia avanza, el desarrollo avanza, la prosperidad se desencadena y se producen cosas maravillosas y milagrosas. Lo que dicen los analistas, que hay situaciones económicas difíciles y momentos económicos difíciles, es solo una percepción. Pues el dinero no sale del mundo. El dinero siempre ha estado en el mundo. Lo que hace es cambiar de mano, cambiar de sitio nada más. Y eso lo maneja Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, todo esto se debe hacer con la intención del servicio a Dios. Y también en la práctica al rezar. Esto quiere decir que debe rezar por sus contemporáneos, con el fin de brindar expiación al que lo necesite y contribuir para que retorne a Dios si lo necesita, así como interceder como abogado, defensor para toda la generación. Dios tenga bondad y misericordia de la nación, de la ciudad. Sobre el versículo, yo entré a causa de tus palabras. Dicen nuestros sabios sobre este versículo. Daniel 10:12. Los sabios dijeron que significa que el ángel Gabriel, que le fue permitido entrar al interior del Pargot. El Pargot, es decir, el telón, la interfaz que separa el mundo trascendental de este mundo. O sea, allá en la cortina, en la sala real del cielo, dice el ángel fue y escuchó entre cortinas, sino hasta que abogó por Israel, hasta que alguien rezó, entonces se permitió que viniera bendición del Shammai para nosotros, o sea, del cielo. Así está en el Talmud, Yomá 77a. Los sabios talmúdicos interpretaron la frase dicha por el ángel Gabriel a Daniel: yo entré a causa de tus palabras, en el sentido de que solo se había permitido entrar al interior del pargot, del telón, cuando intercedió como abogado defensor del pueblo de Israel, alegando que el justo Daniel vivía en esa generación. Por lo tanto, merecían bendición. Por eso lo importante de tener una comunidad donde se enseñe Torah, donde se eduque en principios correctos. Cada vez que una nación se abren más tabernas, más bares, sitios de perdición, es algo no bueno. Pero si se abren lugares y personas que hablen de Torah, y yo ser socio de ellos, es una maravilla. Y al juez Gidón se le dijo: ve con este poder tuyo. Ahí está en Shoftim,
O sea, Jueces 6:14. Ya que él había intercedido por Israel. Pues Akadosh Baruj Hu, el Creador, solamente ama al que ama al pueblo de Israel. Y por ello, cuando más aún un individuo ame a Israel, más Dios lo amará a él. Estos son los verdaderos pastores de Israel, a quienes el Creador quiere mucho. Los que se sacrifican por su rebaño y se esfuerzan y procuran su paz y su bienestar en todo sentido, y siempre están dispuestos a defenderlos, rezando a favor de ellos, para anular los decretos divinos duros y abrir para ellos las puertas divinas de la bendición. Pues está escrito que la palabra vendrá de Jerusalén. Esto es comparable a un hombre que quiere más a aquel que observa, que siente un cariño sincero por su hijo. Esto es algo que la naturaleza humana demuestra. Esta era, de hecho, la función que desempeñaba el Cohen Gadol, el sacerdote, cuando intercedía no solo por el pueblo de Israel, también se sacrificaban 70 sacrificios por las 70 naciones del mundo, que eran las 70 naciones madres de todo el mundo. Respecto a quienes los sabios dijeron que debió haber pedido misericordia a Dios por sus contemporáneos, pero cuando no lo hizo, Macot 11a, en Bamidbar 35:25, la Torah prescribe que el Rotzea Beshogeg, el homicida accidental, debía ser exiliado a una ciudad de refugio y permanecer ahí hasta la muerte del Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque seguro el Cohen Gadol no rezó por el bienestar de su pueblo. Entonces alguien por accidente mató a otra persona. Por eso, en cierta medida, el Cohen Gadol compartía un poco de responsabilidad por la ocurrencia del homicidio accidental. Por eso, cuando rezamos a Dios por el bienestar de la ciudad, de la nación, Dios va a escuchar el clamor, ya que a la gente le importa el bienestar de la nación, de la ciudad, primero del pueblo de Israel y también del lugar donde uno vive. Porque si pasan cosas malas y la gente no reza a Dios, mira, Hashem, tanta maldad, es porque comparte la misma maldad de ese lugar. Si el pueblo de Israel está sufriendo, la gente hace omiso a esa situación, comparten la misma maldad. En la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, cuando este malvado se levantó, y Mashemov, después de la guerra, ¿por qué las mujeres alemanas sufrieron tanto? Violaciones, maltrato de los soldados rusos, porque ellas sabían lo que sus esposos malvados hacían, cómo violaban, mataban, y ellas les pedían a sus esposos que trajeran las cabezas de los judíos y la piel de los judíos para con ellas hacer lámparas. Eran más sádicas que sus propios esposos, pero hicieron que no veían nada. Y también dijeron que en cierta ocasión un león devoró a un hombre dentro de una distancia de 3 leguas de Rabí Yoshua ben Levi, y como consecuencia de eso el profeta Eliyahu no se le apareció para hablarle durante 3 días. Esto para dar a entender que no solo el Kohen Gadol tiene que interceder constantemente ante Dios por sus contemporáneos, sino que lo mismo aplica a todo gran hombre en su generación, ya que Rabbi Yoshua ben Levi no era Kohen Gadol, pero era un gran sabio. Por eso cuando un gran sabio fallece en el pueblo de Israel, todos nos lamentamos, porque el mérito de ese gran sabio ya no nos acompaña en ese, aunque nos acompaña en el mundo venidero, en el Shammai.
Y dicen los sabios que el mérito de un tzadik que fallece, mucho más grande. Pero no podemos escuchar la Torah de él aquí en este mundo. Por eso hay de la generación que tiene buenos, que tiene sabios, que tiene gente grande. Y la gente grande no es gente millonaria. La gente grande es gente que teme a Hakadosh Baruj Hu. Gente que hace grande el nombre de Dios en este mundo. Esa es la gente grande. No los científicos. Los científicos van hasta donde la bendición de Dios se lo permite. Hasta donde la espiritualidad de los grandes hace que ellos tengan mente para entender. Dicen los sabios que si alguien descubre algo nuevo en este mundo, es porque Hakadosh Baruj Hu le permitió y le mandó del Shamaim la información. Hay muchos registros históricos de gente que en algún momento descubrieron algo porque hasta en un sueño lo vieron y lo escribieron. Dicen los sabios, por el mérito de los sabios, la gente grande de este mundo que estudia Torah, hace Torah, enseña Torah, que entonces a ese científico se le, por fin entiende la fórmula, por fin llega a la conclusión. Ese empresario hace negocio, la policía captura a los ladrones, los malvados caen y todo les sale mal. ¿Por qué? Porque hay bendición sobre esa ciudad, sobre ese pueblo. Primero, porque hay bendición en Israel. Analicen todo lo que pasa en Israel, afecta al mundo, positiva o no positiva. Entonces vemos aquí que sobre todos los piadosos recae la obligación de pedir a Dios y hacer esfuerzos por la gente de su generación. Hemos ya explicado los componentes principales de la devoción a Dios, sus detalles quedan al arbitrio de la inteligencia personal de cada individuo, así como a su pureza de corazón y con el fin de implementarlos de un modo correcto con base a estos principios, cada cosa en su tiempo idóneo. Besrat Hashem, hemos terminado capítulo 19 y en la próxima ya pasaremos a otro capítulo, que es el capítulo 20, evaluar la devoción. Que tenga muy buena semana, hasta aquí la clase, que hayamos aprendido, nadie es menos, todos tenemos un valor muy importante y el hecho que existamos, cada vez que se levante y aún tenés vida, porque Hakadosh Baruj Hu aún confía en ti. Aprovechemos el tiempo. El tiempo que nos deja Hakadosh Baruj Hu hay que hacer el bien. Que algún día Hakadosh Baruj Hu nos pedirá cuenta de toda nuestra vida. Y que ese día veamos, no tener vergüenza y decir, hice lo que me correspondía. E hice de nuevo. Un abrazo para todos, que así nos cuide y que tengan muy buenas.